Besrat Hashem, continuando con el tema que habíamos tocado ayer sobre esta verajá tan hermosa de Yotzer Or Bore Hoshech, donde se refleja la grandeza de Dios en todos los aspectos, en su naturaleza, cómo los ángeles alaban a Dios en una forma impactante, que eso nos tiene que enseñar. Imagínense los ángeles y cómo una persona, fue de los temas que habíamos hablado antes de Pesaj, cómo uno puede lograr ese nivel grande como un ángel y cómo una persona tiene que tratar de explotar su potencial de poder observar la grandeza de Dios en la naturaleza en una forma muy especial. Hablamos ayer del tema cómo los ángeles, al igual que nosotros, manifestamos Kadosh, 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 que significa tener la humildad de comprender que Dios es Kadosh. Kadosh significa apartado, está apartado de nuestro entender. No podemos captar qué es Él, no podemos captar el fondo de su conducta, el fondo de su grandeza. Por eso mismo Él es Dios. Y como explicamos en una ocasión, por eso a Dios se le denomina Ehad. Ehad quiere decir único. No decimos que Dios es Rishon, el primero, sino Dios es Ehad, y Ehad significa es único. Único significa no hay otro como Él. Y por eso no vas a poder comprender de alguna manera su grandeza, el fondo y todo lo que representa, por lo mismo que Él es Ehad. Y por eso decimos de que Boreolam, que es Kadosh, y los ángeles, en el nivel que ellos están, en su grandeza que están, aunque ellos comprenden la grandeza de Dios en muchas cosas más que nosotros, ven cosas que Dios les permite ver más de lo que nosotros podemos ver, con todo y eso también ellos manifiestan y reconocen que Boreolam es Ehad. Ehad significa único, es Kadosh, es apartado. Y como la grandeza de Dios no hay, pero no la comprenden. Ellos también dicen Kadosh. Por eso decimos 3 veces Kadosh. Una, los humanos en esta tierra dicen Kadosh, los ángeles también dicen Kadosh, y Kadosh se quedará para la eternidad. Nunca lograremos comprender porque por eso es justamente Boreolam, que es Ahad, es único en todos los aspectos. Y esto es lo que nos da este sentimiento tan importante de Kadosh. Pero en el tema que hablamos ayer, el Kadosh no nada más expresa su grandeza, su fondo, su sabiduría, sino también la conducta hacia nosotros. Como hablamos ayer, el musar, lo que no te parece, lo que como decimos te choca, lo que no te gusta, así como el papá pide del hijo que confíe en él y confíe en su madurez, de la misma forma Dios espera que nosotros confiemos en lo que Él sí entiende para nosotros, aunque nosotros no lo entendamos. Y ese es el concepto que se llama Kadosh, Kadosh, Kadosh. Pero ¿cómo terminamos siempre esa frase? Hashem Tsebakot. Quiere decir, Boreolam es Kadosh, significa es apartado, pero decimos ahí el nombre, no Elohim, sino decimos Kadosh, 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 Hashem, Yud, Ke, Vav, Ke. Quiere decir, su misericordia divina es también apartada. No puedes entender cómo la conducta de Dios en el fondo es misericordia. Y fue el tema que hablamos ayer, que Dios lo hace con cariño, con amor, lo hace para tu bien. Y realmente Hashem Itbaraj es aquel de que comprende perfectamente bien el por qué lo está haciendo. Y esto
es lo que debemos de manifestar todos los días. Kadosh, 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 Hashem. Hashem significa no la justicia nada más, sino misericordia, que toda la conducta de Dios viene en el fondo de pura misericordia. Viene con amor y con cariño, viene con misericordia, viene para tu bien y viene con toda la madurez, y debes de confiar en ese Hashem Itbaraj. ¿Qué es la palabra Tsebakot? Kadosh, 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 Hashem Tsebakot. ¿Qué significa Tsebakot? Una de las explicaciones muy claras es que todos son sus ejércitos. ¿Qué significa Tsebakot? Significa como Tzabá. Tzabá significa los ejércitos. Significa que hay en el mundo un sinfín de ejércitos, que el ejército es servirle al rey. El ejército es llevar a cabo el objetivo del rey. Y por lo tanto, debemos de saber que todo lo que hay en el mundo son los ejércitos de Dios, son los ejércitos divinos. Y todo viene manejado para dar el objetivo que Dios quiere. Y el objetivo, como explicamos, es tu beneficio. El objetivo que es el amor y el cariño de Hashem Itbaraj hacia ti, y por lo tanto entiende lo que él ve que tú no ves, y todo lo que pasa alrededor son los ejércitos de Dios. Por eso dicen, como dicen nuestros sabios, nadie se salva de lo que Dios decide que se va a llevar a cabo. Nadie se salva. No nada más en los conceptos que conocemos, en los conceptos de vida y lo contrario, sino cuando hay algo que tiene que suceder en los negocios, en la salud, en el gobierno, en la seguridad, en tu vida particular, etcétera, va a suceder. Y todo viene manejado por Dios. Y todo lo que ves alrededor son los ejércitos de Dios, Hashem Tsebakot. Pero escuchen cómo termina. Meló Hol Haaretz Kebodó. Está lleno el mundo de su honor. Su honor significa, cuando yo hablo del honor de Dios, estoy hablando de algo de que cuando lo veo, veo el honor de Él. ¡Wow! ¡Qué cosa tan maravillosa! Y el honor significa, escuchen qué cosa interesante, el honor significa que estoy viendo el beneficio que Él está haciendo para mí. Cuando una persona de alguna manera me beneficia, entonces me está dando a mí honor, y eso me provoca a mí que yo le dé honor a Él. El mundo está lleno del honor de Dios. Meló jola ares que bodó. Está lleno el mundo del honor de Dios. El mundo en general está hecho para beneficiar a la persona, para ayudar a la persona a que crezca. Y tú tienes que comprender dentro de eso, en tu vida particular, lo que Dios quiere beneficiarte y cómo está lleno el mundo del honor de Dios. Melojola aresquebodo. ¿Quién grita esto? Como explicamos, los malajim, los ángeles. Ellos son los quien revelan todo esto. Ellos son los quien, vamos a decir, manifiestan todo esto. Y nosotros también acá manifestamos lo mismo que dicen los malajim allá arriba. Nosotros manifestamos ese concepto de Kadosh, 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 Hashem Tsebakot, Dios que tiene ejércitos, tiene todos a su disposición para llevar a cabo lo que Él decide. Y Meló Jola Aretz Kebodó. El mundo está lleno del honor de Dios. Pero hay algo interesante que continúa la tefilá, esta verajá, continúa, y es algo, la verdad, muy, muy interesante observarlo y verlo. Y Bezrat Hashem, quiero estudiar con ustedes este párrafo tan bonito, tan especial, que la verdad
nos va a enseñar algo muy interesante de la conducta de Dios hacia nosotros. Este párrafo es el término de la verajá que se llama Yotzer Ameorot, quien creó las luminarias, que esas luminarias me permiten ver la grandeza de Dios. Los ángeles ven esa grandeza de Dios en una forma más clara y aquí vamos a manifestar algo interesante. Este párrafo dice lo siguiente: la El Baruch Neimot Itenu. Aquí se los pongo en la pantalla. La El Baruch Neimot Itenu. ¿Qué quiere decir? La El Baruch, o sea, si nosotros queremos expresar esto, la El significa la fuerza de Dios. Siempre cuando hablamos del nombre El, significa su poder absoluto y total. La El se refiere a Dios, que es el poderoso. Baruch significa la fuente de bendición de todo lo que hay. Ese Dios, Neimot y Tenu. Hay que darle a Dios dulzura. ¿Qué se le da a Dios cuando uno ve su poder, su grandeza y uno reconoce que Él es la fuente de bendición? ¿Qué le puedes dar? ¿Qué le puedes dar tú a Dios? Esa dulzura de reconocerlo, esa dulzura de halagarlo, de enaltecerlo, porque Él es la fuente de toda esta bendición. ¿Y saben por qué dice la palabra neimot, dulzura? Porque cuando tú comprendes que todo lo que recibes de Dios es bendición y lo que Él está haciendo para ti es puro beneficio, y ese beneficio que está haciendo lo hace con amor y con cariño, entonces lo que merece este Dios, ¿qué es? Neimot, merece dulzura de parte de nosotros. Y sobre eso decimos, la Melech, ¿a quién le vamos a dar todo esto? La Melech, al rey. ¿Qué significa el rey? Aquel que conduce el mundo, aquel que en sus manos está la dirección del mundo. Y este rey que es, él es el poderoso. Hay, escuchen bien la palabra, él conduce todo bajo su criterio, bajo su decisión. Nada lo obliga a hacer lo que hace. Lo hace con todo criterio perfecto. Bekayam. Bekayam significa no cambia. No hay un cambio de Dios en absoluto. Es como mencionamos en el Modé Anil Faneja Melech Hay Bekayam. O sea, que Boreolam es el que dirige, el que tiene el poder, el que todo es bajo su criterio sin que nada lo obligue. Bekayam quiere decir siempre es constante y no hay cambios. No hay cambios significa que su conducta es eterna. No depende como nosotros del humor que depende de hoy está alegre, mañana está triste. Dios no depende absolutamente de nada y su palabra es palabra todo el tiempo. Cuando Dios, por ejemplo, mencionó Shabbat, cuando Dios mencionó Kashrut, es Kayam, es eterno, no depende de cada época. Dios, su palabra es para la eternidad, no mishtane, no cambia, tal cual como ordenó en la Torá hace 3,300 años, aún en esta época que hay cambios, en esta época que hay de alguna manera tecnología y hay muchas cosas que no habían hace 150 años atrás, ni hace 1000 años, ni 2000 años atrás, la palabra de Dios sigue la misma. No por eso va a cambiar el Shabbat, no por eso va a cambiar el Kashrut, no por eso va a cambiar la pureza familiar. Una cosa increíble. A él hay que, ¿qué? Zemirot y Homero. Escuchen bien, a él, ¿qué hay que darle? Hay que darle Zemirot. Zemirot significa, escuchen qué interesante, hay que darle, hay que manifestar cánticos, cánticos personales de Tishbahot y alabanzas Yashmio. Yashmio quiere decir, publícalas.
platícalas hacia afuera. Tanto estás impactado, tanto estás emocionado que lo transmites hacia afuera. Todos ustedes saben que cuando hay algo que te impacta, lo platicas. Cuando hay algo que te impacta, de alguna manera te emocionas y por eso lo manifiestas. Lo manifiestas de una forma muy clara. De la misma manera, tienes que saber manifestar cuando te impactas de algo y eso significa betishbahot y ashmiu. Y aquí vamos a entrar a algo muy interesante, algo muy, muy bonito. Tishbahot y ashmiu significa las alabanzas de Dios tienes que promover no nada más en su grandeza en el mundo, sino también en cómo conduce el mundo, cómo conduce Dios el mundo y cómo en muchas ocasiones ves cómo se van uniendo eslabón tras eslabón y vas comprendiendo Ishtabah Shemo, cómo todo viene conectado una cosa con la otra y eso es entender los caminos de Dios en una forma más profunda, no nada más en forma particular, sino cómo viene conectado con tantos detalles y eso es Betishbahot y Ashmio. Y ahora viene lo más interesante. Kihu levado Marón Bekadosh. Él es el único Marón que está muy arriba, Bekadosh, y muy apartado, como ya explicamos. Poel Geburot. Escuchen bien qué interesante esto. Poel Geburot significa que él es el único que provoca, que él es el que hace Geburot. ¿Qué significa Geburot? Geburot quiere decir las cosas grandes que se ven en la vida, él las hace. Por ejemplo, la lluvia. La llave de la lluvia, como dicen nuestros sabios, está en las manos de Dios. ¿Qué significa la llave de la lluvia? No hay una naturaleza como fabricar algo y se fabrica, o haces una mesa y se hace. Hay algo que no está en tus manos y esa llave Dios se la quedó en sus manos, que es la lluvia. Nadie puede hacer la lluvia. Pueden predecir, pueden diagnosticar si va a llover, pero cómo se va a llevar a cabo las lluvias en cada temporada, nadie lo puede predecir. Hay épocas de repente de sequía, hay épocas que de repente no llueve, hay épocas que de repente llueve muy fuerte. Bueno, ¿quién decide eso? ¿Quién lo maneja eso? Ningún lugar en el mundo lo maneja. Nada más hacen un diagnóstico, hacen en el centro meteorológico un análisis, cómo va a venir, pero ¿cómo va a venir qué? Lo que Dios dictaminó. Y a las lluvias se les llama Geburot, se le llama la fuerza de Dios. Es cuando se une el cielo y la tierra. Es cuando el cielo le da vida a la tierra porque sin la lluvia no hay forma, no hay manera. Y la forma cómo funciona eso y cómo se evapora y cómo posteriormente llueve, eso, ¿quién es el que lo hace? Poel Geburot. Él es el único que hace estas Geburot. Y no hay nada que sea casual o a ver cómo sale, sino él es el que mueve, él es el motor de todo esto y cómo se unen todos los detalles en una forma tan increíble cuando sale esa voluntad y esa fuerza de Dios. Y eso es lo que debemos de manifestar y de comprender y entender de que todo sale bajo la decisión divina. Pero todo, como explicamos, es para el beneficio de nosotros. Todo es con el amor y el cariño de Hashem Itbaraj. Y por eso con la lluvia se presenta Dios. Ustedes saben cómo se presentó Dios en el desierto por medio de la nube. Cuando Dios entregó la Torá, como dice en Perashat Yitro, Vayered Hashem be'anan,
Dios bajó con la nube al Ar Sinai. Cuando Dios bajaba con Moshe, ¿cómo bajaba? Be'anán, con la nube. ¿Por qué con la nube? ¿Por qué el tema de la nube? La nube es una forma como manifestar que hay una separación entre Dios y el mundo. Y por eso la nube, cuando uno entra en una nube, no ve nada, no ve absolutamente nada. Es para manifestar que esa presencia divina no la puedes sentir, sabes que está, pero no puedes de alguna forma palparla o señalarla, porque eso es justamente lo que representa la nube. Y a Kadosh Baruj Hu, cuando se presenta por medio de la nube en el desierto, igualmente también cuando llueve, cómo se presenta la lluvia por medio de un día nublado. Y el día nublado representa la presencia de Dios. Y es lo que Dios viene a conectarse con el mundo. Y eso es Poel Geburot. Él es el que hace todo esto. Es una cosa, la verdad, increíble. Y sobre eso sigue y dice en este párrafo, Ose Hadashot. ¿Qué significa Ose Hadashot? Todas las cosas nuevas que hay en el mundo, como por ejemplo los cambios climáticos, los cambios en los gobiernos, los cambios en la naturaleza, etcétera. ¿Quién los hace? Él, Ose Hadashot. Él hace todo lo que para el mundo se ve nuevo, se ve como le llaman un fenómeno, se ve algo fuera de lo común y de lo normal. ¿Quién hace todo eso? Ose Hadashot. Dios lo hace todo. No hay nada que se mueva en la vida sin la voluntad de Hashem Itbaraj. No es de que hubo un cambio en lo que Dios planeó, no es de que hubo un cambio en la naturaleza, sino todo Él lo hace y está consciente de lo que está haciendo y no depende en absoluto de la bejirá, del libre albedrío de la persona, porque no está en tus manos eso que se lleva a cabo. Y toda la finalidad es leetiv. Regresando al primer punto, la El Baruch Neimotitenu. No olviden, la el poderoso, Baruch, la fuente de bendición, hay que darle dulzura, porque todo esto que estamos viendo en el fondo es el beneficio, es el amor de Hashem Itbaraj hacia nosotros. ¿Qué y cómo eso se considera un beneficio en ciertos casos? Hay veces es para despertar, hay veces es para que te pongas en línea y entiendas de que el mundo no está en tus manos. Hay muchas maneras como verlo, pero no hay algo que no venga de él y no hay nada que no venga para beneficio del mundo y que venga con amor al mundo. Y sobre eso manifestamos atrás, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Pero vean qué interesante. Esto es increíble. Baal Milhamot. Dios es el dueño de las guerras. Todas las guerras que llegues a ver en el mundo, que se vieron y que se llegan a ver, no existe algo que salga si no fue por la voluntad de Dios. Y Él es el Baal, Él es el dueño de todo eso. Significa, Él permitió que se lleve a cabo esto. Él decidió que es momento que tiene que haber una guerra entre uno y el otro. Y son cosas duras y son cosas difíciles, pero sin embargo, todo es la voluntad de Hashem Itbaraj. Y por eso decimos en Ashrei, como platicamos, Tzadik Hashem Bechol Derachab. En todos sus caminos, Dios que es justo. Y no hay nada que aunque se ve difícil, se ve cruel, se ve complicada, pero todo es con justicia, todo es con una conducta profunda y una decisión profunda de Dios con un objetivo que es beneficio. Por eso fue el tema que hablamos ayer, Musar.
el musar que tú no comprendes, el musar que te cuesta trabajo, el musar que para ti está lejos de tu capacidad de entender, pero todo esto es para que la persona de alguna manera recapacite en algo o tenga un beneficio para futuro en Eretz Israel, en Europa, en Estados Unidos. Todo tiene un propósito, el por qué Dios lo hace. Y eso se llama Baal Milhamot. Y es alabanza principal de los malajim. Los malajim son los que ven allá arriba lo que se hace en el mundo. Entienden perfectamente por qué Dios lo está haciendo. No olviden que cuando Jacob vino, soñó una escalera y ángeles suben y bajan. ¿Qué significa ángeles suben y bajan? Una de las explicaciones reales es que Dios maneja su mundo por medio de los malajim, por medio de los ángeles. Y los ángeles abajo suben arriba para decir de alguna manera lo que hay que hacer en este mundo según la conducta, y los ángeles de arriba bajan y hacen lo que tienen que hacer bajo el dictamen divino. Cuando se destruyó Sedón Amorá, ¿quién lo destruyó? Dos malajim, principalmente Gabriel, que representa la justicia divina, y así muchas cosas. Los malajim son aquellos que vienen vienen representando y vienen llevando a cabo la orden de Dios para llevar a cabo en este mundo lo que hay que hacer. Y eso significa Baal Amilhamot. Pero no nada más las guerras generales, las guerras de alguna manera, vamos a decir, entre países están llevadas por Dios. Escuchen bien, sino también las cosas que a ti particularmente te llegan. Hay cosas que le llegan a la persona, me refiero, gente que le levanta pleito, gente que le levanta pelea, gente que le levanta discusión. Todo eso también es por la voluntad de Dios que te llegue. Todas las cosas que de alguna forma te provocan para que tengas esa situación, todo viene bajo la voluntad de Dios y viene para un mensaje particular para ti. A ver cómo te conduces, a ver cómo te controlas, a ver de alguna forma cómo reaccionas en esa situación. Y escuchen algo muy fuerte. Y aunque hay situaciones que según la Torah te puedes y te debes de defender, te puedes y debes de defenderte, aunque la Torah te permitió defenderte, pero eso que tuviste que defenderte y eso que una persona tuvo que retarte y tú tuviste que defender, también vino por la voluntad divina. También a Kadosh Baruj Hu te lo mandó. Dios te puso en ese momento ese objetivo como ejemplo. Jacob vino, tuvo una guerra personal con un ángel y se tuvo que defender. Vayeabek ish imo. Estuvo un hombre guerreando con Jacob vino y de la guerra que hubo saltaba el polvo. Por eso dice Vayeabek, viene la palabra abak. O sea, estuvo saltando el polvo con la guerra con este malaj, Adalota Shaha, hasta que el malaj logró golpear una parte pequeña de Jacob. Hay un mensaje sobre eso, pero Jacob lo dominó completamente. Jacob se tuvo que defender. Jacob tuvo que salir a la guerra. Hubieron situaciones que David Amelech tuvo que salir a la guerra. Pero con todos los milagros que tuvo David Amelech, Dios le presentó, vamos a decir así, esas guerras que él tuvo que hacer. Pero ¿para qué, Dios mío? ¿Por qué tiene que ser ahorita por medio de guerra? ¿Por qué no puede ser de forma pacífica? ¿Por qué no me permites que ese tiempo que tuve que guerrear lo utilice para cosas tal vez, a nuestro entender, más importantes? La respuesta es, para mí,
Tu crecimiento en estos momentos es esa guerra que tú tienes que hacer. Es parte de que comprendas Dios qué quiere de ti. Y Él es Baal Milhamot. Él es el dueño de todo ese tipo de guerras que hay, generales y particulares de cada persona. Pero ¿qué creen? Dice el Jobot Alevavot, hay una de las guerras más duras de la vida, que también esa guerra, Dios es dueño de ella. ¿Saben cuál es? La guerra con el Yetzer Hará, la guerra con aquel instinto que quiere frenarte en tu crecimiento, con los deseos, con las ambiciones, y también, como explicamos en las clases anteriores, hay un malaj que se dedica a ver cómo te pone frenos y obstáculos para que no cumplas la mitzvah, para que ya no vayas al CNIS, para que ya no estudies Torah. Te pone como que desmotivas, te desmotiva un poquito o te desmoraliza un poquito para que ya te dé flojera, para que no tengas ganas de llevarlo a cabo. Eso es parte de la guerra que también Dios la presenta para ver cómo la persona recapacita. Y la persona en esa guerra tiene que analizar cuál es el fondo, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que superar, cómo tiene que recapacitar para saber cómo se va a elevar y pedirle a Dios que lo ayude, que lo proteja, porque Él es el único que Hulevadó, Él es el único. Y empieza la lista. Poel Geburot, como las lluvias, como los tornados, como los huracanes, Poel Geburot, o sea, Hadashot, todo lo nuevo que no se veía antes, Él es el causante. No hay nada que lo sorprendieron a Dios, como dicen. No, Él lo hace. Terremotos, Barminan, todo eso, Él lo hace. Como dijo una vez Hajam Zetka en el terremoto del 85, Dios habló, así dijo, Dios habló, porque fue en ese horario temprano, pero que realmente al final fue el nombre de Dios a las Ishtabah Shemo, a las 7:19 de la mañana, que 7:19 dijo Ham Setka suma 26, y 26 es el nombre de Dios, y Dios habló, Dios habla con las lluvias. Hay pesukim increíbles en la cual dice Kol Hashem Bamaim, la voz de Dios, ¿a dónde está? En las aguas, en las aguas. Ahí ves, cuando llueve, tienes que escuchar la voz de Dios. Y cuando ves los mares, tienes que escuchar la voz de Dios. Y cuando ves de alguna forma los vientos, tienes que ver la voz de Dios. Y como decimos en el capítulo de los Alelucot, increíble, pero como decimos en el capítulo, como Asholeach Imbrato Aretz, su palabra la manda a la tierra, Adme Eray Arutz de Baró. Rápido va su palabra. ¿Para qué? Para que se desvanezca la nieve, para que ponga la lluvia, para que la tierra crezca y florezca. Todo es parte de lo que Hashem Yitbaraj hace. Y por eso, Kihulevadó, él solito, Poel Geburot, Osea Hadashot y Baal Milhamot. Baal Milhamot, como explicamos en tres cosas, las guerras generales, la particular de una persona y la que tiene él con el Yetzer Hará día a día. Eso, ¿quién se lo presenta? Dios. Él es el Baal Milhamot. Y cuando la persona se salva de eso, supera y tiene que saber que todo es por la ayuda celestial. Pero sigue algo fascinante dentro de esto. Vean qué cosa tan increíble. Después de la que estamos viendo, por el Gebrot, Osea Hadashot, Baal Milhamot, Zorea Tzedakot, viene viene acá Zorea Tzedakot. Esta es la fuerza y el poder de Dios, como las lluvias, truenos, relámpagos, huracanes, temblores, Osea Hadashot, las cosas nuevas que llegan a pasar, los cambios climáticos, cambios de naturaleza, Baal Milhamot, el dueño de las guerras, Zorea Tzedakot. ¿Qué es Zorea Tzedakot?
Escuchen qué increíble. Dios siembra las tzedakot. ¿Qué significa que Dios siembra las tzedakot? No dice que Dios siembra, escuchen qué interesante, que siembra la semilla. Okay. Dios siembra las tzedakot. ¿Qué significa que Dios siembra las tzedakot? Hay algo, la verdad, increíble. Hay un versículo en Mishle, un versículo que dice, Bezorea tzedaká sahar emet. Ahí el pasuk en Mishle está hablando qué siembra el que no va con el camino correcto y qué siembra, escuchen bien, el tzadik. Dice el pasuk así, Rasha osepe ulat shaker. El Rasha hace actos, pero que al final él piensa que van a tener sostén y al final no tienen sostén y fueron momentáneos, nada más. Pero Zorea Sedaká, pero aquellos que siembran Sedaká, Sedaká quiere decir que hacen cosas que son emet, que son reales, que son verdaderas, que son correctas. Entonces, Sahar Emet tiene que estar seguro que va a recibir pago por eso. Va a recibir recompensa por eso. Queridos hermanos, es muy importante saber que Dios siembra tzedakot. ¿Qué quiere decir que Dios siembra tzedakot? Lo que el hombre hace, escuchen bien, en general, de forma natural, no tenemos seguridad si va a salir o no va a salir. Hay muchas cosas en la vida que queremos que salgan, pero no salen. No salen, no tienen efecto. Quiero dar nada más un ejemplo de hoy, de lo que estamos viviendo hoy. Mucha gente se va a vacunar. Baruch Hashem que Dios hizo la vacuna. Pero escuchen este sentimiento. Le he dicho a mucha gente que Dios nos vacune. Quiere decir que esa vacuna sea el medio para que Dios nos vacune. La vacuna es el medio para que Dios te proteja. Dios mandó ese medio, que Dios nos vacune. Pero nada hay seguro en la vida. Nada hay seguro en la vida. ¿Cuántas cosas no se pueden desplomar en un segundo? Y por eso quiero decirles algo interesante. Normalmente el sembradío es de las cosas que más la gente está ansiosa que salgan bien, que salgan correctas. Porque uno siembra, pero no sabe cómo va a crecer, no sabe la lluvia cómo va a venir, no sabe el producto cómo va a venir. Hacemos nuestro esfuerzo, pero son de las cosas que dependemos. Y en el trabajo es igual. Uno sale a trabajar, pero el resultado no depende de nosotros en sin fin de ocasiones. ¿Cuántas veces vemos que no sale? Que no sale lo que quisiéramos que salga. Y piensa uno que está uno seguro. No hay ninguna seguridad en nada. Pero hay algo, queridos hermanos, que es seguro. ¿Saben qué es? Tzedakot. Pero no hablo nada más de la tzedaká, ¿cómo se llama? De el dinero que ayuda uno a los pobres, que ayuda uno a las instituciones. Eso no hay duda que es algo segurísimo que uno va a recibir. Pero hay algo más, escuchen bien. Tzedaká son todos los actos correctos que una persona hace. Eso se llama tzedek. Tzedek significa hacer lo justo, hacer lo correcto, hacer lo que es emet. Señoras y señores, quiero que sepan que Dios puso en la naturaleza que la mentira y la falsedad no tiene pies y tarde o temprano va a caer. Pero los actos que son justos y correctos, los actos que son verdaderos, esos actos Dios los siembra. Zorea Tzedakot.
Dios siembra esos actos. Y aunque tú en el momento no ves el pago, ten por seguridad que Dios lo va a pagar. Y Dios no disminuye ningún pago y recompensa de un acto que esté justo, que esté correcto como debe de ser. Y más cuando son actos de Torah, cuando son actos de mitzvot, no hay duda de que Akadosh Baruj Hu no va a minimizar el pago de todo eso que hiciste en absoluto. Lo que hiciste con los compañeros, lo que hiciste con Dios, la conducta correcta, de la misma manera Boreolam te lo va a recompensar. Y Él es el único que siembra esa tzedakot. Hay gente que dice, queridos hermanos, pero ¿a dónde se fue mi justicia, lo que yo me comporté bien? Fui justo y así fui recompensado. Me comporté correctamente y así Dios me corresponde. Ten la fe que Boreolam agarró esa tzedaká, esa justicia y la siembra. Y escuchen bien la parte increíble. Cuando siembras, se oculta la semilla y ya no ves nada. Ya no ves nada. No ves nada. Entonces dices, caray, ¿qué pasa? Dos, no sale la fruta, la verdura, el cereal, no sale más que después de mucho tiempo. Entonces una persona dice, no es justo, no es justo, sembré y ya no hay nada. Acuérdate, Dios agarró esa tzedaká y la sembró. Y ahorita tú no ves el fruto, tú no ves lo que sale, tú no ves el resultado, pero vas a ver lo que Dios te va a corresponder. Y escuchen esto increíble. De una semilla, ¿cuánto nace? ¿Cuánto nace? No nace una semilla. De una semilla nace no sé qué cantidad en porcentaje, ¿sí? No triplicado ni cuatriplicado, nace muchísimo más de la semilla que tú sembraste. 100, 200, 300 veces más de lo que tú sembraste. Acuérdate del tzedek que hagas, de la conducta correcta, de la mitzvah que hagas. Dios la va a sembrar. ¿Y qué va a florecer de ella? 1000 veces más. Y ten por seguro que así será, porque Él es el único Zorea Sedakot. Mucha gente no toma esos actos. Hay muchos que se nos olvidan. Hay muchos que no prestamos atención. Hay muchos que los pasamos por alto. O sea, mucha conducta de gente que hace, ni la supimos y la pasamos por alto. Pero hay uno que siembra todo ese tzedek, todo, completito. ¿Saben quién es? Boreja Olam, Zorea Tzedakot. Y ten por seguro que llegará el momento para entender lo que estoy platicando ahorita. Va a llegar el momento que cuando él siembre esa tzedaká, ¿saben qué va a pasar? Matzmiah Yeshuot. Van a florecer salvaciones. Van a florecer salvaciones. Van a haber curaciones de esa tzedaká. No hay una salvación que florezca si no es porque hay una semilla que se sembró. Y no existe un acto que se vaya en vano. Y todo lo que siembres, todo lo que hagas será sembrado por Dios y habrá una salvación de eso. Habrá un gran pago y habrá una gran salvación. Nadie sabe de qué come y nadie tiene idea de qué provecho tiene. Esa salvación, ¿de dónde vino? De una semilla atrás, de un sembradío que Borolam hizo. ¿Y saben qué? Muchas veces ese sembradío, ¿saben quién lo hizo? Las lágrimas de nuestros padres, las lágrimas de nuestros abuelos. Hay gente que pregunta, ¿a dónde se fueron las tefilot que hicimos?
muchas veces esas tefilot, esas lágrimas, no fueron para el momento, no fueron para futura, futura pronta salvación que tú esperabas, pero sí sirvieron para próximas generaciones. Y tú las sembraste y tú tuviste provecho de esa semilla que sembró quién, tu padre o tu abuelo. ¿Alguien sabe la verajá que tenemos por nuestros padres o abuelos o bisabuelos? Las lágrimas que ellos hicieron. Ustedes tienen idea por qué el zehut de una comunidad Halevíe o una comunidad Shami, de tener Baruch Hashem una comunidad que realmente es algo que ha protegido al Am Israel. ¿Saben la raíz de dónde viene? Aquí no hay cosas que vengan sin que haya habido un sembradío, una semilla. Y eso se llama Zoreya, Tzedakot, Matzmiach, Yeshuot. Se sembró un acto correcto, pero no fue uno, fueron muchos. Y entonces florecen salvaciones. Y eso es lo que esperamos de Dios, que siempre nos permita hacer tzedakot para que puedan florecer salvaciones y que nunca dejemos de ver esas salvaciones por la tzedakot que nosotros hacemos. Mañana continuamos con este párrafo para terminar el Yotzer Meorot y empezar con otra verajá tan bonita que se llama Ahabat Olam Ahabtanu. Buenas noches a todos, que descansen y que Bezrat Hashem disfrutemos de esa salvación de Hashem. Muchas gracias, Gracias, Jajam. Jajam. Hermosa clase. Gracias, Jajam. Qué bonita clase. Jajam, Sí, le quería hacer una pregunta. Gracias, Jajam. sí, gracias. Quiero hacerle una deuda todavía a mi esposo. ¿Se puede hacer ahorita en el Homer? Sí, sí. Y se debe. Se Ok. puede y se debe. Lo que no se Ahora- acostumbra es música, pero No, la, no voy a poner música. como Pero acompañamiento ¿tiene que haber 10 personas o Es es suficiente bueno. con la familia? es bueno porque cuando hay 10 hay congregación, como dice, Ok. y cuando uno dice Agomel Hayabim Tobot, es delante de una congregación. Por eso sí es bueno. Ok.